¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con ustedes Gerardo Villegas nuevamente en una entrega de Pleroma Cero, su miscelánea cultural de confianza. Estamos justamente llegando al tercer mes del año. Tuvimos al principio una serie de fiebre por los juicios. Nos dimos cuenta del juicio político contra Donald Trump y toda su relación con una supuesta trama ucraniana que no pudo comprobarse, lo cual aparentemente lo enfila a su reelección directamente y todavía está por verse quién será su contrincante por parte del Partido Demócrata. En este caso, la carrera no se ha decidido. Hay quienes se inclinan un poco por Bernie Sanders, aquel eterno luchador social que viene de su trabajo prácticamente desde los años 60, en la época de los hippies, y es prácticamente la carta demócrata por parte de la gente que pertenece a la generación X, que pertenece a un sector de los boomers, y también los millennials aparentemente están volcando todo su apoyo hacia Bernie Sanders. Por otro lado, también dentro de esta fiebre de juicios a nivel global, juicios mediáticos también muchos de ellos, está ya aparentemente a principios de este mes, viene el juicio contra el primer ministro ultraderechista israelí, Benjamín Netanyahu, por cuestiones acusado de corrupción. Prácticamente es un hecho que el juicio está en puerta. Es una fabricación de parte de la Fiscalía israelí. Perdón, no es una fabricación, se está planeando el juicio desde hace un par de años, en el cual incluso también su mujer está indiciada. Por otro lado, en México no cantamos tan bien las rancheras en ese sentido, porque está ya en curso también el juicio en contra de nuestro ex superpolicía del régimen del expresidente Felipe Calderón. Me refiero al siniestro y tenebroso Genaro García Luna, en el cual, bueno, la semana pasada prácticamente ofreció una mordida de $1 millón a la Fiscalía estadounidense como caución para llevar su juicio en libertad, lo cual prácticamente pues le fue denegado. Eso significa que muchas costumbres mexicanas de ofrecer mordidas, en este caso obviamente no lo digo de manera irónica, pues no tuvo efecto dentro de su proceso. Otro juicio que también está por dirimirse es el del hacker Julian Assange. Julian Assange es un hombre que nació en Australia exactamente hace 49 años. Él es originario de Melbourne y pertenece a una clase trabajadora. Él es de las primeras personas que estableció una red prácticamente de hackeo en su país. Originalmente se dedicó a hackear bancos, se dedicó a hackear también al sistema de justicia australiano. Muchas de sus influencias, particularmente revolucionarias, tenían que ver con una vieja canción de los años 80 de un grupo que pegó mucho en México y en todo el mundo, obviamente. Me refiero a Midnight Oil. Ellos tienen una canción muy famosa que se llamaba The Beds Are Burning, que por cierto, el compositor y el líder y cantante de Midnight Oil incluso posteriormente llevó a cabo una campaña política en Australia, donde incluso llegó a ser ministro de Educación. El mensaje en este caso era sobre la protección a la naturaleza, el dejar el uso de combustibles fósiles. Tenían prácticamente un mensaje ambientalista, un mensaje ecológico. Fue algo de lo que se empapó Julian Assange a sus escasos 19, 18 años y comenzó su carrera de hacker en ese sentido. Posteriormente fundó el portal Wikileaks, se enfrentó a la justicia en Australia. Fue incluso cercado, fue localizado, fue una cacería humana de las primeras de las que se tiene en cuenta respecto a los hackers o en contra de los hackers. Posteriormente él documentó los horrores de la guerra genocida en África, particularmente en Kenia, y se fue ganando una suerte de prestigio revolucionario al estilo postmoderno, porque Julian Assange, su técnica fundamentalmente es el hackeo, es la filtración de información de gobiernos, y su gran aportación en ese sentido fue con la segunda parte de la invasión a Irak, posteriormente al derribamiento de las Torres Gemelas. Me refiero a la invasión de Estados Unidos por parte de George Bush hijo, donde Julian Assange y todo su equipo
documentaron una serie de crímenes de guerra a través de la filtración de información. Él hackeó, rompió los candados de la información de la CIA y de todas las operaciones del Pentágono, y eso le causó la animadversión prácticamente de lo que ahora se le denomina los aliados, que son prácticamente todos los países de Occidente que participaron de esa invasión ilegal, cuya finalidad era encontrar armas de destrucción masiva y finalmente derrocar al régimen de Saddam Hussein, cosa que se logró. Sin embargo, las armas nunca se encontraron. La filtración de estos asesinatos que atentaban contra todo derecho internacional, le insisto, le causó la animadversión. Assange comenzó a filtrar no solamente información del gobierno de Estados Unidos, sino el gobierno de todo el mundo. Posteriormente aparecieron personajes de una talla muy similar. Me refiero también a un ex agente de la CIA, Edward Snowden, quien también hizo filtraciones importantes, y a Chelsea Manning, un soldado también que trabajó en el propio frente de guerra como parte del equipo de inteligencia, que incluso estuvo encarcelado, ahora podríamos decir que encarcelada porque pertenece a la comunidad transexual. Sin embargo, el gobierno inglés lo cercó, se le ofreció asilo político en la embajada de Ecuador a cambio de que no utilizara más computadoras. Posteriormente fue apresado y es el momento en el que enfrenta su juicio de extradición. Originalmente el gobierno de Obama exigía su cabeza, enfrentaba una pena de muerte, y en estos momentos enfrentaría de ser deportado a Estados Unidos una pena mínima de 175 años. Está por resolverse esa situación. Estamos hablando de un personaje muy influyente. En su tiempo fue personaje del año para la revista Time, fue galardonado incluso por asociaciones como Amnistía Internacional. Era un hombre exitoso. Posteriormente, en su ida por Europa, fue acusado de un supuesto asalto sexual en Suecia, por lo cual tuvo que exiliarse, insisto, en Inglaterra. Esa acusación ya fue desestimada por la Fiscalía, en Inglaterra, por ejemplo, pero los suecos siguen insistiendo de que debe ser extraditado a Suecia. El caso es que estamos ante un fenómeno de un héroe moderno, un héroe que ya está en los patrones de la época de las fake news, de la cuestión digital, ahora que las redes sociales y ahora que la tecnología está prácticamente al alcance de nosotros. Julian Assange es uno de los pioneros del hackeo y es prácticamente es una suerte de héroe moderno, un héroe revolucionario cuyas armas en este caso solamente fue un teclado, una computadora, laptop, y toda una actitud también de demostrar y enseñar un poco lo que se lleva a cabo en la guerra, en este caso la guerra contra Irak. Y eso, por otro lado, nos hace meditar sobre todas las fabricaciones de culpables que se generaron durante la época de Felipe Calderón y su siniestra mano derecha, Genaro García Luna, con la fabricación de culpables. Recordamos el caso emblemático del montaje que llevó a cabo Rafael Loret de Mola en contra de Israel Vallarta, quien todavía permanece en prisión, y de la ciudadana francesa Florence Cassés. Es algo más o menos para reflexionar. Si ustedes pueden o tienen tiempo, consulten la biografía de Julian Assange. Hay un par de películas que me parece que todavía están en plataformas. Una es sobre su infancia y otra sobre su vida moderna. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Entonces, pues se los recomiendo, y es algo que nos debe tener atentos porque la información, el Big Brother, está prácticamente en nuestros bolsillos, en nuestras cámaras, en nuestras computadoras personales. Con ustedes, Gerardo Villegas.